¿Qué pedo, gente? Bueno, vamos a esperar un, un momento en lo que se juntan los demás para hablar de este rollo que se llama la deconstrucción, a ver qué onda. Pero mientras, les voy a contar por qué carajo quiero hablar de la deconstrucción. Bueno, quiero hablar de la deconstrucción por varias razones. Primero también, antes que eso, se supone que Teoría y Muerte ya se había acabado. Pero pues me escribieron por ahí así que querían más clases y que quién sabe qué. Hicieron la chillona. Y ya dije, bueno, pues órale, sobres. Vamos a dejarles algo a la gente, un poco más. También un amigo, un buen amigo que tiene un negocio en la ciudad de Puebla que se llama Coffee and Dragons. Si a ustedes les gustan los juegos de mesa, me decía, oye Richard, ¿por qué no haces un canal de YouTube? Y lo he estado considerando. Entonces quizá en un futuro hagamos un canal que se llame Teoría y Muerte y enseñamos teoría o muerte putos. Ya veremos qué pasa. En fin, les quería hablar de la deconstrucción porque a mí me gusta mucho la deconstrucción por... Bueno, ustedes sabrán que la deconstrucción la inventó un filósofo que se llama Jacques Derrida, el gran Jacques Derrida. Y resulta que Derrida tuvo alumnos, así que hicieron cosas por ahí en el mundo. Unos de sus alumnos importantes, por nombrar así un par, por el lado del feminismo, bueno, del feminismo, porque yo digo que es una deconstructora y no una feminista, está la maestra Helen Sixu. Quizá al final de esta clase hablemos un poco de Helen Sixu, que fue una alumna de Derrida. Otro de los alumnos de Derrida fue el señor Manuel Asensi Pérez, que se dedicó a la teoría literaria, y resulta que Manuel Asensi fue mi maestro. Entonces digamos que yo soy algo así como segunda generación de derridiano. Yo fui alumno del alumno de Derrida. Y eso me formó mucho a mí en pues digamos, en mis posturas teóricas e intelectuales. Y además de eso, también me gusta hablar mucho de la deconstrucción, porque la deconstrucción es un pensamiento muy menospreciado actualmente. Así todos dicen, es que Derrida es un pendejo. Derrida, todo lo que ese güey postula y así no sirve para nada. Nada más dice así puras incoherencias inentendibles. Y resulta que no es así. Derrida dice cosas así bien cabronas, pero como la gente es lerda, no comprende así lo que él quería decir. Entonces vamos a adentrarnos en este rollo de la deconstrucción. Bueno, antes, anuncio breve. También quiero hablar de la deconstrucción porque yo tengo muy fresco en este momento cosas de la deconstrucción, porque esta persona que les hablo, uh, rock, mi maestro Manuel Asensi, eh, de algún modo, bueno, yo he escrito un ensayo referente a la deconstrucción y a la teoría que él plantea. Ese ensayo se va a publicar en una revista que se llama, ya sé cómo se llama Cuadernos de Filología de la Universidad de Valencia. Y entonces ahí yo voy a publicar un ensayo que se llama Deconstrucción y Modelos de Mundo. En fin, por eso tengo fresco lo de la deconstrucción también. Entonces vamos a darle a este rollo de la deconstrucción. Entonces, como ustedes podrán preguntarse, así, puta madre, ¿qué verga es la deconstrucción? ¿Qué coño es la deconstrucción? Y si ustedes le preguntaran a Jacques Derrida, así, oye Derrida, ¿y qué es la deconstrucción? Derrida les diría, bueno, es que si yo les dijera qué es la deconstrucción, no se los estaría diciendo. Entonces, vientos. Oye, ya en serio, Derrida, danos una definición de lo que es la deconstrucción. Y él diría, la deconstrucción es... Destruir es cuando pierdes forma y fondo. Deconstruir es una forma de revisar el fondo. Y dices, ¿no hay una definición de la deconstrucción que no sea una metáfora? Y entonces Derrida nos diría, yo no siempre hablo con metáforas, aunque hable con metáforas. Entonces Derrida es muy confuso de entender porque tiene un lenguaje muy extraño, pero si lo entendemos, si hacemos un esfuerzo así en nuestra cabecita y pensamos, vamos a entender por qué Derrida dice esas cosas. Entonces, a ver, ¿qué es la deconstrucción? Si vieron el meme que publiqué en mi historia, salía Homero Simpson preguntándole a Derrida, Derrida, ¿la deconstrucción es un sistema de pensamiento? Y Derrida decía, bueno, es y no es. Usted me entiende.
¿Por qué decía eso? Porque la deconstrucción es un intento, por decirlo de esta manera, anárquico y revolucionario de cambiar las cosas en la teoría. Pero si nosotros queremos cambiar las cosas, no podemos recurrir a los mismos términos que se han usado para que las cosas sigan siendo como sean. En fin, ahorita vamos a entender eso. Volviendo a la idea de qué es la deconstrucción. Si bien no podemos definir qué es la deconstrucción, porque hay personas que dicen, es que la deconstrucción existe en muchos lados, por ejemplo en el arte, y la deconstrucción en la cocina, y la deconstrucción en la arquitectura. Pues todas esas son mamadas, porque la deconstrucción no se puede aplicar a la cocina, la deconstrucción no se puede aplicar a la arquitectura, ni al arte. Se aplica a una misma cosa que puede manifestarse en la cocina, que puede manifestarse en el arte, que puede manifestarse en la literatura. Pero ¿qué es esa cosa? La deconstrucción, a lo que se aplica, así su objeto de estudio de la deconstrucción es la metafísica. Sí, la metafísica. Y otra vez surge otra pregunta. ¿Qué verga es la metafísica? Si alguna vez han ido a Sanborns, a esa tienda de los búhos, Sanborns, como se llame, bueno, ahí, en sus vidas, y han ido a su sección de libros horribles que venden, porque siempre venden mierda en los Sanborns, ¿no? Así, Paulo Coelho y esas cosas así de los 4 acuerdos para que te ilumines y abras tu tercer ojo y ese tipo de bullshit. Bueno, entre esa bullshit a veces hay libros que dicen metafísica, 4 en 1, cosas así, y te dicen cómo abrir tus chakras. Bueno, eso no es metafísica. La metafísica para Derrida es... maldita sea, hace mucho aire aquí y se vuelan mis hojas. Bueno, la metafísica para Derrida, o para el pensamiento derridiano, para la deconstrucción derridiana, es una forma de pensamiento que se sustenta, o más bien, que tiene 4 características fundamentales. 4. La primera característica del pensamiento metafísico es el binarismo. Derrida dice que todo el pensamiento metafísico se consolida a través de oposiciones binarias jerárquicas. Y ahí es donde todos empiezan a pensar, puta madre, sí, por eso me caga Derrida. Bueno, a ver, ¿a qué se refiere con oposiciones binarias jerárquicas? Para Derrida, una oposición binaria jerárquica es pensar en una oposición entre dos conceptos. Por ejemplo, el bien y por otro lado el mal. Lo bueno, no sé, lo justo y lo injusto. Lo correcto y lo incorrecto. O otras cosas, ¿no? Lo sano y lo insano. O pensando en otro tipo de binomios que afectan la vida social, porque estos binomios afectan la vida social. Hombre-mujer. En la sociedad en la que vivimos actualmente se privilegia normalmente a la masculinidad sobre la feminidad, y eso demostraría, bueno, el ejemplo de a lo que nos referimos con una oposición binaria jerárquica. Es una oposición porque son dos términos que se oponen, y es jerárquica porque se privilegia un término sobre el otro. Por ejemplo, se privilegia el bien sobre el mal, se privilegia al hombre sobre la mujer, se privilegia la justicia sobre la injusticia, se privilegia el orden sobre el desorden, y pasan este tipo de cuestiones. Y Derrida dice, bueno, esa es la primera característica que tiene el pensamiento metafísico. Y el problema que manifiesta el pensamiento metafísico es que nos jode la vida. Sí, amigos, la metafísica nos jode la vida. Si alguna vez han tenido problemas así estúpidos con su pareja, si alguna vez han estado tristes así en su casa o algo, es culpa de la metafísica. No del capitalismo, de la metafísica. ¿Por qué de la metafísica? Porque hoy hablamos de deconstrucción. ¿Por qué me refiero a que estos opuestos binarios nos joden la vida? Bueno, no sé si ustedes, así en su vasta cultura general, han oído hablar de un vato que se llama Platón. Bueno, Platón escribió un libro que se llama El Fedro, un diálogo, uno de los diálogos de Platón, en el cual, bueno, y otros, en el cual él habla de la idea del amor, y también habla de la idea de la esencia, del ser en sí mismo. Y dice que nosotros tenemos que privilegiar la esencia sobre la existencia, porque lo que importa de un individuo es su ser, lo que no cambia, lo que se mantiene estable. Eso es lo que dice Platón en su libro que escribió hace
como 2000 años más o menos. Y fíjense que esas mamadas que escribió Platón no es lo mismo que nosotros repetimos en nuestros discursos amorosos cuando alguien nos dice, es que ¿por qué me amas? Y le dices, es que te amo por tu ser, por tu forma de ser. Eso es así, porque si nosotros le dijéramos, te hablo por tus tetas, o por tus nalgas, o por tu chile, o por lo que sea que amen a sus parejas, si dijéramos que que los amamos por una parte de su cuerpo, ellos dirían, eres un cochino sucio, solo me amas físicamente. ¿Por qué? Porque en nuestros patrones ideológicos ya está inscrita esa repetición metafísica que viene desde Platón. Dicen, verga, eso es lo que empieza a descubrir Derrida. Entonces, resulta que esto que Derrida llama oposiciones binarias jerárquicas son algo que producen, bueno, Derrida dice, son algo que producen textos, que producen historias. Por ejemplo, si ustedes piensan en la historia entre el bien y el mal, ¿cuántas historias no hay de eso, no? Así, Goku contra el mal. Naruto contra el mal. Otras así más épicas. Siegfried contra el mal. Siegfried no el de los caballeros del zodiaco, ¿no? El de las sagas del cantar de los nivelongos. En fin. Estas historias se fundamentan en una oposición binaria jerárquica, que sería el bien y el mal. ¿Cuántas historias no hay del amor? Así, del amor romántico como este. Es que lo ama por su esencia y no por su corporalidad. Pues todas las que se imaginen. Crepúsculo, el reggaetón y la música, toda esa de amor se ha enriquecido a través de crear cosas a través de estos binomios jerárquicos. En fin, pues para Derrida, la característica fundamental de el pensamiento metafísico es fundamentarse en oposiciones binarias jerárquicas. Y entonces podríamos pensar, insisto, ¿y qué tiene de malo que haya oposiciones binarias jerárquicas? Digo, a mí me gusta ver Dragon Ball y la historia del bien y el mal, está chida, me la paso bien, ¿no? A mí me gusta ver así El Señor de los Anillos y ver la pelea del bien y el mal. Me gusta ver Harry Potter y ver la pelea del bien y el mal. Bueno, no importa qué mierda les guste ver, se va a sustentar en una posición binaria jerárquica. Y lo importante de lo que les quería señalar, ¿por qué las oposiciones binarias jerárquicas son peligrosas? Imagínense que alguien en algún momento de su vida escribió un libro que se llama Mi lucha. Sí, Hitler, sustentado en la posición binaria jerárquica, puro impuro, y ese libro metafísico, sustentado en ese binomio, repercutió en cambios sociales a través de los cuales murieron millones de personas. Decimos, verga. Sí, y Derrida diría, eso nos lo hizo la metafísica. Porque la metafísica nos ha venido jodiendo desde Parménides. O desde antes. Mi ignorancia llega a Parménides. Entonces yo diré que en Parménides. Si continuamos en nuestro recorrido a través de las características de la metafísica, nos vamos a dar cuenta, bueno, vamos a llegar a la segunda característica. La segunda característica es lo que Derrida llama el significado trascendental. ¿Qué es el significado trascendental? Si recuerdan la clase de Saussure, el significado es una de las partes del signo lingüístico, la parte de arriba, espero que se acuerden. Y si no, pues ya, se jodieron. Vean el video. Entonces el significado, al ser una de las partes del signo lingüístico, acuérdense, se refiere a los conceptos que tenemos en nuestra mente. Pero Derrida dice, pero el significado trascendental se va a referir a un concepto que va a ilusoriamente dotar de significado a todos los otros conceptos que existen en un sistema. Ahora vamos a pensar en esto. Imagínense que ustedes creen en Dios. Así existe Dios. ¡Pam! Y creó el mundo. Si existe Dios y creó el mundo, y ustedes creen eso, ustedes creen que Dios es un ser omnipotente, que es capaz de cambiar la vida de cualquier ser en el universo y cualquier cosa. Si eso es así, a ustedes se les olvidó que Dios, antes de ser eso, es una palabra. Es decir, es un sustantivo, es una palabra del lenguaje, del español, Gott del inglés, o de cualquier otra lengua que se quiera, Gott en el alemán, como sea. Eso quiere decir que cuando se le atribuyen
cualidades extralingüísticas a un concepto lingüístico, es decir, a un significante, a una palabra, esa palabra empieza a funcionar como un significado trascendental, empieza a funcionar como algo que no es. Y entonces dice, a ver, aguanta, Saussure. Cuando tú dices que el significado es los hechos de conciencia que acontecen en el interior de la mente de un sujeto, se te está olvidando que significado es, antes que nada, un sustantivo, una palabra de la lengua. Entonces tú estás ocupando en tu definición algo, digamos, que no has demostrado dentro de toda tu teoría. Se está contradiciendo Saussure. ¿Por qué se está contradiciendo? Porque él está utilizando la palabra significado de la misma manera que un creyente utilizaría la idea de Dios. Por eso se llama el significado trascendental. Es cuando un teórico o una persona, un individuo, le atribuye cualidades extralingüísticas a un concepto que solamente es eso, un chingado concepto, una palabra. Tomen agua, hidrátense. Entonces, para Derrida, la segunda característica del pensamiento metafísico es el significado trascendental. Y el significado trascendental va a ser esta palabra desnaturalizada que va a servir para soportar una oposición binaria jerárquica. Entonces, imagínense que hay personas primitivas, porque yo conozco personas primitivas, así que dicen, es que el hombre es superior a la mujer porque la Biblia dice, y como la Biblia es la palabra de Dios, y ahí, ¡pam!, oposición binaria jerárquica, hombre-mujer, soportada en el significado trascendental de Dios, al colocar la idea de Dios como el soporte del discurso divino de la Biblia. Entonces la función del significado trascendental es esa, soportar un determinado binarismo y justificar que esa metafísica se siga consolidando. La tercera característica del pensamiento metafísico es la arqueología, o lo que Derrida llama la arqueología. La palabra arqueología proviene del griego arkeos, que significa origen. Entonces la arqueología sería algo así como el estudio de los orígenes, o el estudio de las causas originarias. A ver, vamos a regresar al ejemplo de Dios, y también vamos a tomar el ejemplo de un escritor. Si nosotros pensamos que Dios realmente existe, eso quiere decir que el origen de todas las cosas estaría en Dios. Y Dios, al ser el origen del universo, sería su principio arqueológico. No habría más verdad originaria que ese punto, y no habría ninguna otra posible interpretación sobre el origen del universo. En ese sentido, las arqueologías son una clausura interpretativa porque hacen que no podamos interpretar más allá de lo que ese origen determinado, metafísico y ficticio, soporta. Antes de ir al ejemplo del escritor, se me ocurre otro ejemplo en este momento que me parece bueno. Vamos a pensar en la posición binaria homosexual-heterosexual, donde normalmente se privilegia el heterosexual sobre el homosexual. Si nosotros pensáramos, si fuéramos gente metafísica imbécil, y pensásemos que los heterosexuales son mejores que los homosexuales, y dijéramos, es que en la naturaleza no hay homosexualidad, carnal, o alguna pendejada de ese tipo. Al afirmar que en la naturaleza no existe la homosexualidad, o si existe o lo que sea, pero en este caso no existe, o dijéramos que no existe, estaríamos colocando al origen de la oposición binaria heterosexual-homosexual sobre el principio arqueológico de la naturaleza. La naturaleza como causa originaria estaría soportando esa idea binarista de que la heterosexualidad es mejor o privilegiada que la homosexualidad. En ese sentido, noten cómo la arqueología o la necesidad de buscar un sentido originario a algo está en el sentido de seguir soportando la oposición binaria jerárquica metafísica. Por eso la arqueología es otro de los principios de la metafísica. Y como cuarto punto y último elemento metafísico, tenemos la teleología.
La teleología y la arqueología en realidad están conectadas. Si ustedes tienen la idea de un ouroboros, de una serpiente así que se muerde la cola y es un círculo infinito, eso hacen la arqueología y la teleología. La teleología, o la palabra teleología, proviene del griego teles, teleos, lejos, y logía, estudio. Entonces la palabra o la teleología significaría algo así como el estudio de las causas finales, o de las causas últimas, o algo así. La teleología se referiría a una clausura interpretativa, o a una clausura epistémica, o a una clausura de cualquier tipo, que cerrara las interpretaciones posibles sobre un determinado objeto, texto, lo que se quieran imaginar. ¿Por qué? Ahora sí tomemos el ejemplo del escritor. Imagínense recuerden cuando iban en la prepa o ahora que van en la universidad o donde sea que estén estudiando y su maestro imbécil les dice, ¿qué es lo que quiso decir el autor? Y ustedes pueden pensar, pues puta verga, ¿cómo carajo voy a saber lo que quiso decir el autor? Seguramente lo que quiso decir es, ojalá que esta mierda se venda porque tengo que comer. En fin, no podemos saber lo que quiso decir el autor. Y si pudiéramos saberlo y dijéramos, es que el autor lo que quiso decir es esto, como si esa fuera la única interpretación posible de un texto, estaríamos cerrando todas las otras posibles interpretaciones que existen. Es decir, así lo que quiso decir verdaderamente Dalí en los relojes es que los burgueses son unos pendejos. Y él lo dijo, entonces nadie más puede interpretar otra cosa diferente. Eso sería el ejemplo de cómo funciona una clausura teleológica. En este ejemplo, al poner a Dalí o a cualquier creador, autor, como el punto originario y como si su única interpretación posible fuera la única verdad accesible, estamos clausurando las posibles interpretaciones que se puedan dar sobre un texto. Y estarían utilizándose al autor para soportar determinadas oposiciones binarias jerárquicas. Podríamos retomar el ejemplo de Dios aquí nuevamente. Entonces la teleología también funciona como una determinada clausura interpretativa. Entonces si ustedes son metafísicos, le van a creer al autor y entonces van a creer los mismos binarismos que él está estableciendo siempre. En fin, ¿para qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve saber que la metafísica es esto? Y recuerden que estábamos explicando esto porque como la deconstrucción no puede ser definida, qué bueno que dije esto, estábamos definiéndola a partir de su objeto de estudio. Entonces ya sabemos que lo que la deconstrucción siempre busca deconstruir es la metafísica. ¿Y por qué? Porque la metafísica es peligrosa. Como ya les expliqué en el ejemplo de Hitler, la metafísica corre el riesgo de devenir en fascismo y de que nos joda la vida, como ya nos lo jodió. Porque el hecho de que los mismos discursos metafísicos amorosos se sigan repitiendo en nuestras mismas estructuras, así desde Platón, pasando por el romanticismo, hasta llegar a Maluma y estos pendejos, es por la misma razón que hemos interiorizado estas conductas metafísicas del amor, del amor, insisto, porque piensen esto, incluso los homosexuales aman igual que los heterosexuales. ¿Por qué? Porque están condicionados bajo los mismos arquetipos metafísicos binomiales que Derrida señala. Pero en fin, volviendo a la importancia de la deconstrucción, la importancia de la deconstrucción está en señalar, en prevenir, en mostrar cuáles son los binomios que al estar operando en un texto, en una película, en una canción, pueden llegar a volver fascismo y a que pasen cosas horribles como pasan todos los días. Entonces, digamos, los deconstructores somos algo así como guardianes. Somos guardianes que nos preocupamos de que la ideología no devenga fascismo. ¿Y cómo hacemos eso? Encontrando los mecanismos binomiales que operan en los distintos discursos que están a lo largo de que existen a lo largo de la sociedad. Y ahora les quería decir, si regresamos al principio, ¿se acuerdan que yo les dije que Derrida decía, Derrida, ¿qué es la deconstrucción? Aunque yo se los dijera, no se los estaría diciendo. ¿Por qué Derrida decía eso? Ahora, después de hacer este recorrido por la metafísica, podemos entender por qué él decía eso. Derrida decía que si él definía la deconstrucción, iba a pasarle lo mismo que a Saussure,
Y lo mismo que a Platón y lo mismo que a todos los metafísicos. Él no podía definir la deconstrucción, porque si la definiera, estaría colocando algunos conceptos en posición de significado trascendental. Entonces, si él definiera la deconstrucción, en realidad no la estaría definiendo, porque estaría haciendo la misma repetición metafísica que Saussure, que Platón y que todos estos hicieron al trabajar con estos mecanismos binomiales. Entonces, por eso Derrida decía, aunque yo les dijera que es la deconstrucción, no se los estaría diciendo, porque no se los puedo decir, porque la metafísica me impide a mí comunicar que es ella misma y que intento destruirla. También por eso Derrida ocupa todo este lenguaje paradójico, tacha las palabras. Si alguna vez han leído a Derrida, hay palabras así que las tacha, usa muchos paréntesis, cursivas, comillas y muchas cosas así, porque él se da cuenta que muchas palabras que él ocupa tienen la posibilidad de recaer, de devenir significados trascendentales. ¿Y cómo previene eso? Escribiendo raro. Porque si yo ocupo el lenguaje de una manera en la que sea en cierta forma incomprensible para algunos iluminados como yo sí le entendemos. Ya les conté mi sueño de Derrida, ¿no? Pero bueno, si ocupo este lenguaje complejo, es para tomar más distancia de toda esta carga metafísica y poder adentrarme e intentar deconstruirla. Y vuelvo a esto. ¿Qué es deconstruir? Deconstruir es desmantelar estos mecanismos binomiales, ya sea el binomio, estos mecanismos metafísicos, ya sea el binomio, el significado trascendental, la arqueología o la teleología. Si yo logro desmantelar, deconstruir algunos de estos pilares que soportan la metafísica dentro de un discurso, estoy haciendo deconstrucción. En este punto, vale la pena dedicar unas palabras a cómo deconstruir, porque si ya está chingón, voy a deconstruir la metafísica y voy a deconstruir los binomios y el significado trascendental, a huevo, soy la verga. Y viva V de Vendetta y no olviden el 5 de noviembre, ¿no? Viva la revolución. Pero ¿cómo carajo hago la deconstrucción? Porque la deconstrucción no es un método, diría el maestro Derrida. No, la deconstrucción no es así como algo que te puedan enseñar tus profes lerdos en la uni. No, porque la deconstrucción, diría el maestro Derrida, es un acto de amor. ¿Y por qué la deconstrucción es un acto de amor? Derrida dice, la deconstrucción es un acto de amor porque solo puedes deconstruir lo que tú tienes muy cerca de ti, porque es lo que conoces bien. Y lo que conoces bien es lo único que puedes desarmar. Entonces Derrida dice, solamente puedes deconstruir cosas que sean muy cercanas a ti, que estén muy cercanas a ti. También les quería contar, qué bueno que tengo mi libro en la mano, si a alguien le interesa, para esta clase, estoy hablando un poco de márgenes de la filosofía, pero sobre todo del gran libro de Derrida y mi favorito, y el odiado por todos, de la gramatología, que es un libro así, si ustedes quieren así romperse la cabeza, sentirse idiotas o volverse locos, léanlo, los invito. O si ustedes dicen, sí, soy la verga, órale, léanle a Derrida y después vienen chillando. Bueno, si ustedes leen la gramatología, van a encontrarse palabras raras como el logocentrismo. Cuando Derrida habla del logocentrismo, así como tip de lectura de Derrida, él se refiere a la metafísica. Para Derrida el logocentrismo es el pensamiento metafísico que opera en estos 4 elementos que ya les conté, pero él dice que todo el logocentrismo, logos, palabra, opera en un binomio fundamental. La metafísica opera en un binomio fundamental. Y ese binomio fundamental es el binomio habla-escritura. Para Derrida el logocentrismo es la metafísica que deviene de ese binomio, que engendra muchos otros binomios. Ahora, si quisiéramos hablar del logocentrismo, yo creo que tendríamos que dedicar a esto así un putazo, un rato. Entonces vamos a dejar el logocentrismo por ahora, tal vez después haya un Derrida 2. Y por el momento les voy a contar cómo deconstruir, y les voy a insistir en el por qué deconstruir y para qué deconstruir. Bueno, les decía que la deconstrucción no es un método, no es algo que se pueda imitar o copiar así, porque Derrida no hay un manual así que diga cómo deconstruir. Salvo esto que existe, van a ver en este momento, de nada, gente,
Derechos reservados al gran Richard Kreuz. Cómansela, putos. ¡Pam! ¿No? Chile. este... Y también les cuento esto. Yo he emprendido la aventura de escribir un libro sobre Derrida, que sinceramente ha quebrado mi voluntad varias veces, pero no me rindo y sigue en pie y voy a acabarlo algún día. Y ahí se hablará a más profundidad de muchas de estas cosas. En fin, ¿cómo deconstruir? ¿Por qué y para qué? Chingado. Les decía que no hay un manual, pero si ustedes son inteligentes y su escasa materia gris les da para darse cuenta que Derrida siempre procede de una misma manera en todo lo que él hace, van a notar varias cosas. Lo primero es que Derrida siempre trabaja, digamos, a la sombra de otro texto. Hay un deconstructor, Miller, que él dice que la deconstrucción es una especie de ¿cómo se llama? De enredadera que crece alrededor y junto con otra planta. ¿Por qué este teórico dice eso? Él dice que la deconstrucción es una enredadera que crece alrededor de otra planta, porque la deconstrucción siempre crece alrededor de otro texto. La deconstrucción no es una teoría que salga así sola. De ahí que mucha gente critica a Derrida y le digan, es que todos hacen cosas y tú nada más estás ahí criticando a la gente. Porque la deconstrucción es eso, la deconstrucción es una crítica anárquica que lo que pretende es deconstruir las bases teóricas de algo para dejar el campo llano y que florezca algo nuevo. Pero eso nuevo depende de alguien más, ¿no? A la verga, nosotros somos deconstructores, ¿no? No jardineros. Entonces ya que las cosas crezcan, le corresponderá a alguien que no sea un deconstructor. Entonces les decía, si ustedes leen a Derrida, se van a dar cuenta que él casi siempre procede de la misma manera a lo largo de otro texto. Siempre de otro texto. Por ejemplo, nota sobre una nota de Ser y Tiempo. Es decir, un texto que habla de Martin Heidegger, ¿no? O La Différance, que habla, bueno, es la diferencia, la Différance, que habla de lingüística y habla de Saussure y habla de algunas otras cosas. También podríamos hablar de lingüística y gramatología, donde habla de Saussure. Es decir, Derrida siempre está escribiendo sobre otro teórico, porque eso es la deconstrucción. La deconstrucción es escribir sobre alguien o algo más. Y siempre lo primero que se tiene que hacer cuando se hace deconstrucción es, y ese es el primer secreto de la deconstrucción, ¿sí? El regalo místico de Richard Dalmuno, es que tenemos que identificar el binomio. Es decir, cuál es el binomio bajo el cual está operando un determinado texto. Nosotros, o bueno, yo siempre le digo esto a la gente, identificar el binomio es relativamente fácil. Si somos capaces de ver realmente de qué trata una historia, vamos a identificar rápidamente el binomio. Como los ejemplos que les daba de Dragon Ball y esas cosas. ¿De qué trata Dragon Ball? Del bien y el mal. ¿De qué trata Batman o el Joker? De la locura contra la cordura. Binomio. ¿De qué trata Tarzán? Del buen hombre contra el mal hombre. Rousseau, por ejemplo, hay una clara referencia a Rousseau, el buen hombre y el mal hombre. Ahí hay una tesis para alguien. De nada, gente, váyanse a la verga, ¿no? En fin, se recuerdan la tesis de Rousseau y el buen hombre, ¿no? El buen hombre es el salvaje, el mal hombre es el civilizado. Y ahí hay un binomio, nuevamente. Entonces siempre lo primero que debemos hacer cuando hacemos deconstrucción es detectar el binomio sobre el que opera un texto. Eso es lo que dice, lo que tendríamos que hacer siguiendo los pasos del gran maestro Jacques Derrida. Identificar el binomio bajo el cual opera un texto. Vamos a retomar el ejemplo de Derrida. Yo sé que es algo complejo, les voy a pedir así que se esfuercen, que piensen así un poquito, pero vamos a lograrlo. Vamos a hablar un poco más del logocentrismo y por qué Derrida habla del privilegio del habla sobre la escritura. ¿Por qué? Porque el segundo paso de la deconstrucción es invertir el binomio, es decir, lograr que el componente marginado, el feo, el que no queremos, se vuelva el privilegiado y el privilegiado se vuelva el feo.
¿Cómo chingado hacemos eso? A ver, avancemos. Cuando Derrida lee a Saussure, él dice es que Saussure dice que tenemos que estudiar al habla y no a la escritura, porque el habla está más cerca de la mente de los individuos y la escritura está más lejos, porque los individuos primero aprenden a hablar y luego a escribir, porque la escritura es la representación del habla. Y él dice, y ahí como que se empieza a parecer a Platón, pues que es como si el habla, esa entidad incorpórea, la esencia del individuo, porque el habla no se ve, vinculada a los pensamientos. Platón diría vinculada al alma, Aristóteles también. Está más cerca de mí que la escritura, que es como el cuerpo del habla, es la parte física de la voz, de los sonidos. Es como si esa parte física otra vez no importara, como las chichis, así, cuando le dices a tu novia, es que te amo por tu ser, no por tus chichis, lo corpóreo no importa. Es como si la escritura fuera algo malo. Entonces para Saussure la escritura es algo malo, según Derrida. Pero en una parte del curso de lingüística general, que no les voy a citar porque me da hueva ir a buscarlo, sinceramente, pero se las voy a platicar. En una parte del curso de lingüística general, Saussure dice, es que el habla, la escritura opera bajo el mismo sistema de diferencias que el habla. Es decir, Saussure dice, el habla y la escritura son iguales en un punto. Son exactamente iguales porque si recuerdan que la lengua funciona bajo un sistema de diferencias, Saussure, recuérdenlo, él dice, ese mismo sistema de diferencias es igual en el habla y en la escritura. Y ahí Derrida dice, a ver, aguanta. Tú, Saussure, el que dices que la escritura es mala y culera y que no debemos estudiarla, solo el habla, estás diciéndome que son iguales. Y entonces dice, ahí podemos invertir el binomio. Porque si la escritura y el habla son iguales, podríamos decir que, atención, así como el habla es así como la escritura es una forma del habla, podríamos decir que el habla es una forma de la escritura. Es decir, como si le diéramos la vuelta al binomio habla-escritura. Lo volteáramos. Y ahora es diferente. A lo mejor es difícil esto. Si les cuesta comprenderlo, ven este video cuantas veces sea necesario. Los invito. Sobres. Pero en fin, la inversión del binomio consiste en eso. Hay un momento en todos los discursos, dice Derrida, en el cual son inestables. En el cual el teórico, autor o cualquier persona que esté diciendo lo que esté diciendo, hay un punto donde su argumentación falla. Y si es un texto que nosotros amemos, que tengamos muy cercano a nosotros, vamos a conocer también la estructura de ese discurso, de ese texto, que vamos a poder detectar esas pequeñas fisuras a través de las cuales empezar a deconstruir, a invertir el binomio en este caso. En el texto Nota sobre una nota de Ser y Tiempo, cuando Derrida deconstruye a Heidegger, él, a través de una nota al pie de Heidegger, ahí se introduce él cita esa cita, Derrida, porque en esa cita él cree que Heidegger tiene un punto de debilidad en toda su argumentación teórica. Entonces, para Derrida, o para hacer deconstrucción, para invertir este binomio, siempre tenemos que identificar esa parte débil del discurso, y en esa parte débil donde el autor se contradice, porque siempre la hay, maldita sea, ¿y por qué? Porque la gente es pendeja. Somos humanos, ni modo. Entonces hay que encontrar esas fisuras, y en esas contradicciones que señala el autor, ¡pam!, nos metemos y empezamos a mostrar cómo su discurso, cómo lo que él quería decir no es lo que él quería decir, cómo la empieza a cagar. Eso es el segundo paso, digamos, la inversión del binomio. Encontramos esa fisura y podemos dar una vuelta a través de esa contradicción. Y el tercer y último paso, digamos, con esto finalizaría el no método deconstructivo, porque insisto, la deconstrucción no es un método. Sería la producción de un concepto indecidible. ¿Qué verga es un concepto indecidible? Un concepto indecidible es un concepto que no es decidible. Gracias, Richard. Bueno, si ustedes saben lógica, así lógica simbólica, lógica formal, así lógica de la que saben los filósofos y los matemáticos, ustedes saben que hay unas cosas que se llaman
proposiciones. Y las proposiciones son enunciados que tienen un valor de verdad. Por ejemplo, está lloviendo. Está lloviendo puede ser una frase verdadera o falsa. El cielo es verde. El cielo es verde puede ser una frase verdadera o falsa. Estas son proposiciones decidibles. Una proposición decidible es que puedes decidir si es verdad o es falsa. Ahora, Derrida, él no hace proposiciones, él crea conceptos indecidibles. Eso es que no son ni verdaderos ni falsos, y son una cosa y son otra al mismo tiempo, y son cosas raras. Un concepto indecidible es indefinible, por decirlo de algún modo. Y toda la teoría de Derrida está plagada así de conceptos indecidibles. Así el logocentrismo, el parergon, la diseminación, la difference, no sé, un chingo. ¿A qué se refiere Derrida o de qué habla cuando habla de cosas indecidibles? Volvemos con el habla y la escritura. Derrida dice, y aquí ya podemos dar un brinco así muy rápido. Si el habla y la escritura comparten algo entre ellos dos, que es el sistema de diferencias puro, quiere decir que entre ellos dos hay algo que es igual. Y eso algo que es igual es una matriz compartida. Es algo que no es ni hablar ni escribir, pero al mismo tiempo es hablar y escribir. Esa cosa rara, que no es ni hablar ni escribir, pero es hablar y escribir, Derrida la llama la archiescritura. Archiescritura. Para Derrida la archiescritura es el sistema de diferencias puro, que es hablar, porque cuando hablas hay sistema de diferencias, que es escribir, cuando escribes hay sistema de diferencias, que es hacerle así a la gente que odias, porque aquí hay sistema de diferencias, que es hacerte un tatuaje, porque ahí hay sistema de diferencias, que es mamar culo, porque ahí hay sistema de diferencias, porque todos los actos expresivos del hombre están simbolizados y expresados a través de un sistema de diferencias. Entonces, un concepto indecidible, en este caso la archiescritura, no es ni hablar ni escribir porque excede al habla y a la escritura, va más allá de ellos, pero es hablar y escribir porque los engloba a ellos. Para Derrida eso es un concepto indecidible. Nosotros haríamos deconstrucción al producir un concepto indecidible a partir de analizar un determinado binomio de un texto. Cuando lográsemos producir un concepto indecidible de esta manera, habríamos logrado hacer deconstrucción de alguna manera. Ahora bien, antes de avanzar un poco más en esto, así para relajarnos un poco, bueno, voy a tomar agua. Pero ¿por qué hoy a las 6? Bueno, también hoy estuve pensando, dije, bueno, es que la gente normal, en sus vidas normales, les gusta ir a lugares horribles, conglomerado de gente estúpida, escuchar gente horrible y a moverse de forma obscena. Y a moverse de forma obscena, amigos. Verga, se fue la luz en mi casa. Bueno, no hay pedo. Y a moverse de forma obscena. O sea, salieron a bailar a irse de fiesta. Y dije, pues hoy es viernes, vamos a la fiesta de la deconstrucción con Richard, a huevo, güey. ¿Qué hace Richard los viernes en la noche? ¿Qué hago? Me siento frente al muro y hablo de deconstrucción. No. Mientras les platico mi sueño, se los repito otra vez. Les conté cuando, bueno, no sé si se les había narrado en los videos anteriores, que una vez soñé que en un avión e iba con Jacques Derrida y él iba así junto a mí. Y entonces yo me volteaba y le decía, oye Derrida, ¿qué es la difference? Y él me decía, la difference es la constitución vacía del objeto. Y me desperté. Así como, tuve una epifanía. Y me dio el aire. ¿Y esta rosa? No. En fin, ese fue mi sueño con Derrida. La difference es, siguiendo en esta fiesta de la deconstrucción de viernes por la tarde. Wow, saquen su pomo, amigos. La difference es uno de los conceptos indecidibles más famosos de Derrida, y por eso vale la pena dedicar unas palabras a ello. La archiescritura, si bien ya la comprendimos, que es ese sistema de diferencias puro, que no es ni hablar ni escribir, pero es hablar y escribir. Espero que se vayan familiarizando con esta forma de hablar. Es una versión, digamos, concreta, o de algún modo concreta,
de lo que va a ser la difference, porque la difference va a ser un sistema de diferencias, pero trascendental. Porque Derrida, cuando empieza a analizar el funcionamiento del lenguaje, dice, a ver, pensemos esto. El lenguaje opera mediante un sistema de diferencias puro, no porque lo digo yo, lo dice Saussure y un chingo de lingüistas. Y cuando yo trato de definir algo, no me queda más que definirlo por su opuesto. Bueno, al final de cuentas en algún punto llegaré a definirlo por su opuesto. Y noten esto. Cuando yo hago una diferencia entre el bien y el mal, por ejemplo, podría decir la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo que sea. Cada vez que yo tratara de ir comprendiendo estos conceptos, el bien y el mal, yo estaría creando una distinción cada vez más lejana. Aunque me ocupara de cosas concretas como niño y niña, ¿sí cuál es la diferencia entre niño y niña? Y recordando a una pendeja de algún momento, el mundo en que habitan. La diferencia entre niño y niña, o entre macho y hembra, es la vulva y el pene. La vulva y el pene. Piensen en esa diferencia. Y si nosotros los definiéramos, sería la diferencia entre el exterior y lo interior, entre lo visible y lo invisible. Y cada vez que tratáramos de hacer una aproximación para definir estos conceptos, se irían distanciando cada vez más y más, y se irían más lejos y más lejos. Eso quiere decir que la diferencia, que la diferencia que subyace a la definición de cualquier concepto dentro del lenguaje no crea más que una separación entre ellos. Eso es un primer momento para entender la différance. La différence es diferencia en francés, pero mal escrito, pero se refiere a diferencia en francés. La otra forma de comprender la diferencia es que si pensamos en una posición binaria en especial, la posición binaria entre diferencia e identidad, así, diferencia por un lado, lo diferente, y por otro lado lo igual, lo idéntico, eso es un binomio, dice Derrida. Pero resulta que entre la diferencia y la identidad, ¿qué hay? Una diferencia. Es decir, es como si hubiera dos diferencias. Tus transmisiones son mi porno. Verga, güey. A huevo, güey. Eso me late, güey. Me gustan ese tipo de comentarios, amigos. En fin. Siguiendo con estas conversaciones pornográficas de deconstrucción, la difference sería esa diferencia trascendental que existe entre diferencia e identidad. Es decir, hay dos diferencias, una chiquita en el binomio, lo diferente y lo igual, y entre ese binomio está esa diferencia fundamental que subyace, que hace que se diferencien todos los demás conceptos y que diferencia la diferencia misma. ¿Qué? Sí, amigos, así respiren, inhalen, abran su tercer ojo. Es como si hubieran... Vamos a tratar de hacer un dibujo, amigos, a ver si con esto queda más claro. Solo esto de la diferencia. Me caga. Es que este aire está bien chido, pero me vuela las hojas. A ver, así, amigos, a ver. Diferencia. Y del otro lado tenemos la identidad. Este es nuestro binomio fundamental, diferencia e identidad. Pero el hecho de que estos dos conceptos sean diferentes es porque entre estos dos existe una diferencia. Diferencia, maldita sea, sale, diferencia. Esta diferencia que hace que sean diferentes la diferencia y la identidad es la diferencia trascendental. Eso es la difference. La difference es esta diferencia que hace que esta diferencia sea diferente de esta, pero también hace que esta diferencia sea diferente de esta y hace que todas las cosas sean diferentes. Y ustedes dirán, ¿pero qué eso no es un significado trascendental, coño? ¿No es contra lo que estaba peleando Derrida? Sí, sí es, pero no. ¿Por qué no? Porque la difference, al ser una repetición de algo ya dado, no es un principio. Es como la mitad de algo. Entonces Derrida está poniendo como principio algo que no es un principio, que es la mitad. Sí, la deconstrucción está cabrona, como pueden ver, porque está limitada por el lenguaje mismo para expresar cosas. Y entonces no nos quedan más que este tipo de manifestaciones paradójicas para dar luz sobre este tipo de cuestiones. Bueno, en fin, la difference se refiere a esta diferencia fundamental que subyace a varias cosas. Ya para ir terminando esto, bueno, quiero hablar de dos cosas más. Y esas dos cosas más son, quiero hablarles de un concepto, no voy a andar mucho en ello, que se llama par ergon. El par ergon
para Derrida, bueno, una cosa es vamos a hablar del Parergon y después quiero hablarles un poco de Helen Cixous y la deconstrucción feminista. El Parergon para Derrida es un concepto que se refiere a la oposición binaria afuera y adentro. Y entonces se lo deconstruye con frases como el afuera es el adentro. El Parergon es una especie de marco, vamos a decir que enmarca, que puede ser el borde de alguna cosa. Si ustedes piensan en un mapa, imagínense que en el centro de un mapa, o sea, ahí vamos a hacer otra vez el dibujo, maldita sea. Ay, la didáctica, amigos, como decían mis profes de matemáticas. Imagínense que tenemos un mapa y en el centro de ese mapa aquí está la X que marca el tesoro. Entonces tenemos la periferia y el centro, el afuera y el adentro. A eso se refiere Derrida con el Parergon. Eso lo pueden encontrar en un libro que se llama La verdad en pintura, creo. La verdad en pintura. A eso se refiere Derrida con el Parergon. Ahora veres, antes de que volvamos al mapa del tesoro del Parergon, les voy a contar cómo entendí esto yo del Parergon. Vamos a pensar en la filosofía en general. Para Derrida, la filosofía en general tiene un elemento, una parte que es marginada, que casi nadie la pela, que es la estética. Si la estética no sirve para nada, ¿sí? ¿De qué nos sirve saber lo que es bello y lo que es feo? Son pendejadas. Eso dicen muchos filósofos, ¿no? Bueno, Derrida dice que la estética representa una parte fundamental de la metafísica, de la filosofía en general, perdón. ¿Por qué? Muchas de las personas que marginan a la estética como pensamiento filosófico lo hacen porque piensan que la estética es una parte antinatural de la filosofía. Antinatural porque la belleza no es algo que se encuentre en el mundo o en la naturaleza, sino que es un constructo. Al contrario de otras cuestiones, dicen ellos, como la ontología o cosas de ese tipo. Al menos Derrida o las personas con las que convivía Derrida pensaban de esta manera. Y entonces Derrida dice, pero resulta que la estética, al ser una rama antinatural de la filosofía, requiere crear su propio objeto y sus propias leyes de estudio. Y Derrida dice, pero no resulta en realidad que esa parte fea que nadie quiere, esa parte del mapa, digamos, si regresamos al mapa, esa parte fea, aquí digamos la estética, de estética, que nadie quiere, porque acá está, aquí en la X, en el tesoro, tenemos la ontología, tenemos la lógica, no sé, tenemos cosas importantes, amigos, digamos. Y acá afuera está la estética, que como no existe la belleza en el mundo y requiere crear sus propias leyes y justificaciones allá lejos, en la periferia. Y Derrida dice, pero resulta que la ontología y la lógica pues también son cosas antinaturales, ¿no? Es decir, los perros no se preguntan sobre el chingado ser, ¿no? Tampoco los conejos ni las gallinas. Preguntarnos sobre la esencia de las cosas es construir de alguna manera nuestros propios objetos y nuestras propias preguntas. Y entonces él dice, entonces resulta que esa parte fea de la filosofía, esa parte que nadie quería, esa forma en la que está operando la estética, es la misma forma en la que está operando todo de aquí. Es decir, es como si esta parte, chiquita, de fuera del mapa, que nadie pelaba, fuera en realidad el centro. Pero nadie se daba cuenta. Es como si ese elemento periférico, que es la estética, al crear su propio objeto y regirse por sus propias leyes, y al tener estos mecanismos de funcionamiento, funcionara de igual manera que todas las otras maneras. Es decir, aquello que es periférico, en realidad es el centro. Y eso que en realidad es el centro, en realidad es periférico. Eso es a lo que se refiere Derrida con el Parergon. El Parergon, por eso el afuera es el adentro. O la periferia es el centro. O lo que sea. Cómansela, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver? ¿Y por qué había que hablar del Parergon antes de hablar un poco de Helen Cixous? Helen Cixous, vamos a pensar que ese mismo dibujito que hice va a representar la mente de una mujer y de un hombre, pero por el momento de una mujer. ¿Quién es Helen Cixous? Helen Cixous es la deconstructora feminista. Las feministas dicen que es feminista,
La gente importante como yo dice que no es feminista, que es una deconstructora, ¿no? este, pero las feministas se han encargado de ocupar sus discursos para otras cosas. En fin, ¿por qué digo que es deconstructora? Porque hace deconstrucción, solamente que ya se ocupa de un binomio fundamental diferente, que es hombre-mujer. Si quieren leer de Helen Sixu, les recomiendo un libro que se llama La sonrisa de Medusa o La risa de Medusa, algo así. Ese es su gran libro, que es un libro narrado en primera persona, y parece así que es como una especie de novela, donde ella narra todas sus experiencias de autoconocimiento a lo largo de una época de su vida, pero desarrolla varios planteamientos que ponen en crisis nociones de la sexualidad que tenemos. Pero lo interesante de Helen Sixu es que opera, toda su teoría se va a basar en la forma en la que Derrida construye la idea del par ergon. Helen Sixu es una hija del par ergon, por decirlo de algún modo. Entonces vamos a pensar esto. Imagínense que la idea de la feminidad y la idea que las mujeres tienen de la feminidad, si es verdad que han vivido oprimidas desde la masculinidad, desde hace, no sé, digamos por la tradición histórica, resulta que la idea de la feminidad que se ha construido es una idea de la feminidad que de dónde viene. Es una idea de la feminidad que se ha construido a través de la masculinidad. Es decir, las mujeres saben ser mujeres porque los hombres les han dicho cómo ser mujeres. Y eso sigue siendo así que uno de los elementos ideológicos fundamentales de la feminidad sigue siendo pues el narcisismo y el goce de la belleza y del ser deseado ante el otro. Freud, Lacan, y si no me creen, chinguen a su puta madre, ¿no? En fin. Pero resulta que esas ideas de la feminidad, que digamos que se siguen llevando a cabo actualmente, insisto, se han construido desde una masculinidad. Entonces, si hiciéramos un dibujito, diríamos que así. Si esta fuera la mente de una mujer, hay una idea de la feminidad, de lo femenino. Pero esa idea de la feminidad se engendró a partir de una idea exterior, que digamos sería el cerebro de un hombre. Chéquense mis cerebros, están de huevos, güey. En fin, que es un cerebro masculino. Este pensamiento masculino que ha creado el pensamiento femenino es como se ha creado la tradición de la feminidad hasta este momento. Pero eso quiere decir... Ay, a ver, nuevo dibujo. Ay. Que si la feminidad se ha construido desde una masculinidad, es porque en esa... Ay, maldito cable, puta madre. Es porque esa masculinidad, o dentro de esa masculinidad, hay que una feminidad interna que engendró esta masculinidad, que engendró esta feminidad. Es decir, si los hombres fueron capaces de pensar una feminidad, es porque dentro de ellos mismos ya hay una feminidad plena. ¿Se acuerdan de Lacan cuando decíamos que todos éramos mujeres? Se parece mucho, ¿no? Helen Sixu también está influenciada por Lacan. Eso quiere decir que, nótense, la posición binaria hombre-mujer, donde hay una distinción entre la masculinidad y la feminidad, en realidad es una oposición binaria que se puede deconstruir, se desmantela, al notar que la masculinidad misma se engendra en una feminidad y que la feminidad misma se engendra en una masculinidad. Es decir, que son elementos complementarios. La forma más clara de tener una idea de qué es la deconstrucción es tener en mente el yin y el yang. Si ustedes se iluminan y comprenden el yin y el yang, van a comprender mejor lo que es la deconstrucción. En fin, ¿por qué quería hablar de Helen Sixu al final? Quería hablar de Helen Sixu al final porque quería mostrarles que la deconstrucción va más allá de Jacques Derrida y que hay muchos otros pensadores, como Helen Sixu, como Manuel Asensi, como Richard Kreuz, su padrino, como Miller, como Paul de Man, que se han esforzado en continuar este tipo de pensamiento. E insisto, ¿por qué es importante hacer deconstrucción y no abandonarlo? Porque, como decía el gran Nietzsche, estamos aquí para destruir ídolos, no para construirlos. Y esa es la mejor forma de hacer que la teoría progrese, según yo. Entonces, pues no me queda más que decirles, váyanse a la verga, amigos.
Teoría y Muerte, y pues próximamente haré el canal en YouTube. Teoría y Muerte, nos estamos viendo, camaradas. No sé cuándo haya próxima clase. Si alguien tiene sugerencias de temas o cosas así, las voy a considerar, pero siempre saben que al final yo siempre hago lo que yo quiera. Saludos, banda. Chidos.